Así que les saludo entonces nuevamente, agradeciéndole a Dios por el Evangelio y por el evangelista. Ese va a ser el mensaje en esta tarde. Así que hermanos y hermanas, conforme continuamos con nuestra serie en la epístola a los Colosenses, hoy veremos cómo el apóstol Pablo le agradece a Dios por el Evangelio y el evangelista. Y les quiero contar una historia que dice mucho acerca de lo que vamos a ver hoy y que tiene que ver con la conversión de una de las mentes más brillantes en la historia de la iglesia cristiana. Y ese es John Owen. Para darles un poco de información acerca de Owen, él es uno de los teólogos puritanos de mayor peso en la historia de la iglesia, del cristianismo, tal vez equiparado únicamente con Jonathan Edwards, que ha sido un teólogo americano. Él es uno de los más grandes teólogos reformados que ha existido en todos los tiempos. Y Owen, cuando era joven, estaba estudiando y estalla la guerra en Inglaterra. Y no solamente eso, sino que tiene un problema con el tío, porque los dos servían a bandos distintos, y el tío termina desheredando a Owen. Él comienza a atravesar circunstancias desalentadoras debido a la situación que estaba atravesando con su tío. Así que imagínense una creciente constante de penumbras que se proyectaban sobre el espíritu de este joven hombre con miedos, incertidumbres. Pero la fuente principal de lo que era la angustia que él estaba sintiendo era la perplejidad que él tenía, la ansiedad que él tenía por su relación con Dios. Llegó el día en que Dios decidió que la carga debía caer de los hombros de Owen. Y hermanos, pocas veces en la vida se ven este tipo de situaciones donde una mente tan brillante termina siendo alcanzada de una manera como vamos a ver ahora con la vida de Owen. Owen decide ir a escuchar a un famoso predicador. Se llamaba este predicador Edmund Calamy, quien en ese momento era un ministro de la capilla, una capilla muy conocida en Inglaterra, que atraía a multitudes justamente por su varonil elocuencia. Él era muy potente en la predicación. Entonces, Owen va un sábado por la mañana a escuchar a este célebre predicador. Era un predicador presbiteriano y se lleva una gran decepción. Imagínense esto. Vamos a hacer de cuenta que ustedes vienen a la iglesia a escuchar a, no sé, a Luis Contreras predicando en español y ven que se sube Rubén Rocha. Y ustedes dicen, están frustrados, ¿no? O que van a ver a predicar a John MacArthur y que vengo yo y predico. ¡Qué frustración para ustedes! Entonces, cuando él entra a esa capilla y ve que en el púlpito se sube un desconocido, ¿no? Lo que él consideraba un campesino salido del medio del monte. Él dice, ¡qué frustración! Entonces un amigo le dice que abandonen la capilla donde están y que se fueran a otro lugar donde había también otro célebre predicador. Pero las fuerzas físicas de Owen estaban muy limitadas. Estaba muy cansado, estaba agotado y él decidió quedarse. Ahora, el predicador hizo una oración de una sencilla seriedad y anuncia el texto con las palabras de Mateo 8:26. ¿Cuál era el texto? ¿Por qué estáis tan temerosos, oh vosotros de poca fe? Owen inmediatamente nota que el texto era apropiado para cómo él se estaba sintiendo, para su estado de ánimo actual, y eleva una oración interior para que Dios justamente se complaciera en hablarle a su vida, hablarle a su condición por medio de ese ministro desconocido e insignificante. La oración fue escuchada. El predicador expuso
el Evangelio correctamente, la palabra de Dios, y contestó cada una de las dudas que este joven Owen tenía. Todas esas dudas, todas las cosas que habían aquejado a su mente durante mucho tiempo, Dios las sacó a través de la predicación de este predicador completamente insignificante. Para cuando el sermón terminó, había logrado este predicador conducir a Owen a un solaz de paz. Un nuevo sol, una nueva mañana ahora empezaba para la vida de este joven hombre en Cristo. Owen, luego de la predicación, hace esfuerzos para tratar de saber quién era este predicador, pero él falla. Pero Owen dice esto: este predicador para mí fue un ángel de Dios. Y se quedó impactado. Pero bueno, no tiene éxito y no consigue el nombre del predicador. Y hermanos, les doy esta ilustración porque es una marcada y evidente selección divina. Es algo visible que Dios elige el humilde instrumento, por ejemplo, para traer la verdad a esta mente brillante que fue John Owen, para traerle paz a la vida de John Owen. Este aclamado y mundialmente conocido Owen, que alcanzó la fama de erudición y el poder intelectual, que muchos venían y estudiaban el inglés justamente para poder leer lo que él escribía. Este aclamado Owen fue convertido al cristianismo por la predicación del Evangelio Supremo de Cristo, que salió de los labios de un fiel partícipe, pero insignificante predicador. Y cuando Owen recordaba la manera de su propia liberación espiritual, cualquier tentación de autodependencia y euforia por sí mismo era inmediatamente reprimida. Hermanos, el éxito en la predicación no es ningún monopolio de aquellos que tienen dones intelectuales increíbles. No es de aquellos que son los más inteligentes. Entonces, tenemos que entender que Dios elige humildes predicadores como nosotros, como usted, como yo, para justamente que el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios salve al pecador. En los versículos que veremos hoy, en Colosenses, capítulo 1, versículos 6 al 8, hablaremos del mensaje y luego hablaremos del mensajero, para que usted redoble sus esfuerzos de compartir el mensaje de Cristo. Para que usted redoble los esfuerzos de compartir el mensaje de Cristo. Así que los invito a abrir sus Biblias en Colosenses 1, 6 al 8. Pero voy a empezar a leer un poquito antes, de la mitad del versículo 5. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad el Evangelio. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. El Evangelio que ha llegado a ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Así que el apóstol Pablo en esta sección está arribando al final de lo que es su agradecimiento a Dios, conforme expresa su acción de gracias a causa del crecimiento espiritual de los colosenses. Todavía nos encontramos, hermanos, en la introducción a la epístola, antes de que Pablo se embarque en exaltar la persona y la obra de Cristo, en contraste con las falsas doctrinas que estaban atacando a la iglesia de Colosas. Pero el apóstol no puede con su genio, y desde el comienzo mismo de la epístola, él está exaltando la obra de Dios, de lo que Dios está haciendo en ese valle del Lico, con la iglesia de Colosas. Porque Pablo quiere alentar a esos creyentes, mostrándoles la efectividad del Evangelio. Por eso en esta sección, Pablo nos muestra que parte de agradecerle a Dios
es reconocer la importancia del mensaje que predicamos, así como también resaltar y darle gracias a Dios por aquellos que llevan el mensaje. Y usted está incluido ahí. En los versículos que veremos hoy, hablaremos del mensaje y del mensajero. ¿Para qué? Para que usted redoble sus esfuerzos de compartir el Evangelio de Cristo. Hoy les doy 2 puntos nada más, que espero que les ayuden justamente a redoblar sus esfuerzos para compartir el Evangelio de Cristo, porque cuando lo hacen, ustedes también, como lo hizo Pablo, están agradeciéndole a Dios por lo que Dios está haciendo para la gloria misma de Dios. Así que en los versículos 5b y 6, si me siguen ahí, Pablo continúa agradeciendo a Dios por el Evangelio de Cristo. Luego, si ven conmigo en los versículos 7 y 8, Pablo agradece por la vida de Epafras, el instrumento que Dios usó para evangelizar y convertir la vida de los colosenses. Vamos a empezar con el punto 1. Y el punto 1, si están anotando, es agradeciéndole a Dios por su mensaje. Dice Pablo: de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado a ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Este es el primero de 2 puntos que espero que les ayuden justamente a redoblar sus esfuerzos en predicar el Evangelio. Como vimos la semana pasada, hemos llegado a conocer a Dios a través del Evangelio, del mensaje del Evangelio de Cristo. Y cuando Pablo les recuerda de esa esperanza que ellos oyeron antes, en la palabra de verdad, el Evangelio de Cristo que ha llegado a ellos, él se está refiriendo a esa proclamación original del mensaje del Evangelio que justamente derivó en la conversión de los colosenses. Es obvio que Pablo, al mencionar esto, él está contrastando el mensaje de la verdad con las falsas enseñanzas de los predicadores falsos. Él está contrastando la verdad del Evangelio que predicó Epafras con la mentira de los falsos maestros. Y el mensaje que todo cristiano verdadero, si usted se encuentra con un cristiano verdadero, el mensaje que ha escuchado es el Evangelio de Cristo. No puede haber otro mensaje que salve. Por eso es que Pablo agradece por este mensaje. Y esta verdad debe ser su aliento, como un bereano. ¿Para qué? Para que usted redoble sus esfuerzos de predicar el Evangelio de Cristo. Y usted se preguntará, ¿qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio son las buenas noticias de parte de Dios de que podemos ser perdonados, regenerados, podemos ser salvados a través de la obra redentora de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero esas buenas noticias deben ser entendidas en contraste a las malas noticias. Y si bien hablamos algo la semana pasada, debemos repetir esta parte, porque Pablo está resaltando el Evangelio. Y la peor noticia que el Evangelio comunica es que un pecador no puede recibir una bendición de parte de Dios. Porque un pecador debe entender que Dios es santo, el Dios del cielo, nuestro creador, dado que Él nos creó y tiene autoridad sobre nosotros, y Él es santo y nosotros somos pecadores, Él tiene demandas para nosotros. Dios es perfectamente santo y eso nos presenta el problema y nos informa las malas noticias. Nosotros somos pecadores y no tenemos manera de tener una comunión con Dios, este Dios santo. Y si queremos tener comunión con Él, Dios es luz, nos dice 1 de Juan 1:5, el gran problema es que nosotros somos tinieblas. Nosotros somos pecadores atrapados en las tinieblas del pecado. Nosotros hemos quebrantado la ley de Dios, hemos mentido, robado, hemos codiciado cosas y personas, hemos experimentado la ira y el odio hacia otros. En otras palabras, hemos quebrantado la ley de Dios. Dios nos dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, obviamente,
El pecador sin ayuda de Cristo está destituido de la gloria de Dios. Esas son muy malas noticias. Estamos separados de Dios. Esas son extremadamente malas noticias. No tenemos comunión con Dios. Esas son horribles noticias. No podemos acercarnos a Dios. Esas son noticias atemorizantes. Estamos condenados por haber ofendido a un Dios santo. Estas son noticias horripilantes. No hay nada que podamos hacer al respecto. No podemos cambiar esa situación. Amigos, tanto los colosenses como nosotros estamos en la misma situación de desesperanza e imposibilidad de hacer algo, de cambiar nuestra situación de enemistad con Dios. Y estas son noticias estresantes. No hay buenas obras que podamos hacer para justificarnos delante de Dios. Estas son noticias alarmantes. No importa cuán contrito y apenados nos presentemos delante de Dios, no importa cuántas veces vengamos a la iglesia, cuánto ministerio hagamos, si no somos salvos verdaderamente, si no nos hemos arrepentido, no tenemos paz con Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque esto es horrible, esto es desesperante, esto es algo que es alarmante, bajonea al pecador. Nuestra condición pecaminosa nos condiciona delante de un Dios santo y justo. Y necesitamos entender esto. Necesitamos entender este contraste para poder resaltar ese evangelio, las buenas noticias del evangelio. Y esta terrible realidad que acabo de describir debería ser útil para que usted redoble sus esfuerzos de predicar el evangelio de Cristo. Creo que es tiempo de que hablemos de las buenas noticias. Las mismas noticias que los colosenses escucharon de Epafras. Las buenas noticias son que nuestro Creador es un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Las buenas noticias nos informan que Él nos ama. Las buenas noticias nos alientan con la verdad inefable de que Él ha querido demostrar su gloria en nosotros, los pecadores, al rescatarnos de nuestra miseria. Las buenas noticias del Evangelio nos informan que para que aquel que cree en Cristo ya no hay condenación por los pecados que ha cometido. Ahora, ¿en qué se basa esas buenas noticias? ¿Cómo podemos justamente entender que un Dios santo y justo logra perdonar a pecadores que no pueden hacer nada para justificarse a sí mismos? Bueno, esas son justamente las buenas noticias del Evangelio de Cristo, de que Dios envió a su propio Hijo en la carne, el Señor Jesucristo, para que muriera por nosotros, pagando el pecado que nosotros debíamos haber pagado. Estas son las increíbles noticias del Evangelio de Cristo, que Él nació, vivió una vida perfecta, fue a la cruz, llevó sus pecados y hoy está a la diestra del Padre porque ha sido resucitado, intercediendo por usted. Cristo vivió esa vida perfecta que usted y yo no podíamos vivir. Y estas son buenas noticias. Y esto es lo que Pablo, en esta sección que va del versículo 1 al versículo 8, conforme le da gracias a Dios, él resalta esto. Y no es algo para tener en poco, no es algo para cansarnos. El cristiano debe predicarse el evangelio a sí mismo cada día. Cristo vivió una vida perfecta. Él nunca se quedó corto, nunca quedó fuera de lo que es la gloria de Dios. Cristo vivió esa vida perfecta que usted y yo no podíamos vivir. Cristo fue a la cruz porque nuestro pecado demandaba que nosotros muriéramos. Y la palabra nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que nuestro pecado demandaba muerte, nuestro pecado demandaba castigo y un castigo eterno. Nuestro pecado demandaba ira, una ira justa y santa, derramada de parte de un Dios santo hacia el pecador. Pero en la increíble misericordia de Dios, debido al infinito valor de la vida de Cristo, Él, Cristo, fue quien fue a la cruz para pagar por nosotros. Y esta es una muestra de amor increíble,
de Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Él lo pagó todo a nuestro favor. Y esas son buenas noticias, hermanos. Hermanas también, amigos. Debería alentarnos esto. ¿Para qué? Para que usted redoble sus esfuerzos para predicar el Evangelio de Cristo. Así que sigamos adelante. No sin antes decirle que si usted está aquí, ha escuchado del Señor Jesús, pero nunca verdaderamente se ha arrepentido de sus pecados y le ha pedido perdón a Dios y ha aceptado la obra perfecta de Cristo, este es su momento. Este es su momento. Así que esto es algo increíble. Y aún más increíble la realidad de que Dios lo va a tratar a usted, si se arrepiente, concediéndole la justicia de Jesucristo, como si usted hubiera vivido esa vida perfecta que Cristo vivió. Así que le pregunto, amigo, ya que estoy hablando con usted, ¿no debería llegar el momento de entregar esa vida a Cristo para que pueda verdaderamente conocer al Dios para el que usted fue creado para amar y para servir y disfrutar? ¿No desearías poseer la plenitud del gozo, los placeres eternos que están a la diestra del Padre en el cielo, como dice el Salmo 16:11? ¿Sabes que aún algo más increíble que eso es el tema de que no tienes que esperar a llegar al cielo para vivir esas bendiciones? Pueden ser tuyas hoy, aquí, hoy en día. Entonces la pregunta del millón es, ¿te arrepentirías? Lo más importante que hoy usted tiene que contestar, sea que está aquí o escuchando, es, ¿te apartarías de tu pecado y confiarías en este perfecto Salvador para que te defienda ante Dios, para que pague por tu pecado y provea por la justicia que tú no puedes proveer? ¿Vendrías a Cristo hoy? Bueno, si lo haces, vas a entender justamente por qué los colosenses aceptaron a este momento este regalo y por qué Pablo está agradeciéndole a Dios por la vida de los colosenses. Y este agradecimiento que leemos en estos primeros 8 versículos está impregnado del Evangelio de Cristo. Por eso me escuchan repitiendo de nuevo el Evangelio de Cristo. La fe de los colosenses estaba puesta en Cristo porque habían creído en el Evangelio de Cristo. Ellos habían creído en las buenas nuevas de salvación. Pablo había oído de la fe de ellos ¿en qué? En Cristo Jesús. ¿A través de qué? Del Evangelio que les acabo de decir. Y Pablo le agradece a Dios por la eficacia de ese Evangelio. Este es un Evangelio que salva vidas. Este es un Evangelio de poder. Este es un Evangelio transformador de las vidas de los pecadores. Dice Pablo que ese Evangelio ha llegado a ellos, así como en todo el mundo. Es un Evangelio que está dando fruto constantemente y creciendo. Y aquí debemos entender que Pablo les está alentando a estos creyentes bajo el ataque de esos falsos maestros que les están diciendo que hay algo mejor que este Evangelio. Y usted lo puede encontrar también en la calle, cuando habla con la gente. Cuando está en el supermercado y habla con la señora González, y la señora González dice, sí, mire, no, yo creo, yo voy a la iglesia todos los domingos, voy a la misa, no falta una misa. Y yo sé que si me muero, le oré hoy a mi santo, el santo que sea, santo, Cantaloupe, de que Dios me va a salvar. Y hice todas mis buenas obras esta semana. Y esa señora González tristemente está creyendo que eso es lo que la va a llevar al cielo. Por eso, hermano, cuando usted esté en el supermercado, comparta el Evangelio de Cristo. Cuando usted está en esas filas largas en Walmart, que usted dice, pero ¿por qué no tiene más cajeros? Tómelo como que Dios le está diciendo, podría haber puesto más cajeros, pero ¿sabe qué? Es tiempo para que hables con la gente. Es tiempo para que les des el Evangelio de Cristo. Para que vaya usted con un tratado y se lo dé. Así que Pablo justamente le está alentando a este grupo de colosenses a que no miren los ataques que están sufriendo de estos falsos maestros, sino que pongan su vista aún más allá de lo que Dios está haciendo a nivel mundial con el Evangelio. Él les está alentando a que miren las obras innegables del Evangelio de Cristo.
¿En quiénes? En las vidas de ellos mismos. Pero también les está alentando justamente a que expandan su mirada. Asia, Europa, partes de África, lo que era el mundo conocido en ese tiempo, estaba siendo revolucionado por el Evangelio. Y este también es un verdadero contraste que Pablo está haciendo, porque él les está diciendo a estos cristianos en Colosas, no se dejen amenazar con estos falsos maestros locales. La herejía que estaba atacando a la iglesia colosense no era nada más y nada menos que un intento de los, servidores del error de socavar el avance majestuoso del Evangelio de Cristo. Y Pablo les dice, no solamente esto está siendo efectivo en la vida de ustedes, es en la vida de todo el mundo. Pablo les recuerda que así lo ha estado haciendo también en ustedes, les dice. La cuenca del Mediterráneo en ese tiempo estaba viendo este avance poderoso del Evangelio de Cristo. Y Pablo le está diciendo a estos colosenses que de la misma manera que Dios les dio el Evangelio a ellos a través de Epafras, Dios estaba glorificando. Y Dios está haciendo lo mismo acá, hermanos. Hay mucha gente que debemos alcanzar en esta área de Delmarva. El Evangelio estaba siendo atacado por estos falsos maestros, pero ellos se olvidaron de algo, estos falsos maestros. Ese Evangelio tenía un poder innato. Ese Evangelio podía ser visto por las vidas transformadas de esos colosenses. Y esta experiencia global generalizada del Evangelio era también un testimonio de su veracidad frente a las afirmaciones mentirosas de estos falsos maestros que lo único que estaban haciendo era propagando una herejía local. Ahora, ¿cómo es que esto estaba pasando? ¿Y desde cuándo era que estaba pasando este ataque? Bueno, esto fue después que la iglesia fue plantada, pero había algo más poderoso que ese ataque, era justamente el testimonio de esas vidas transformadas. ¿Y desde cuándo esas vidas habían sido transformadas? Aún antes de que ese ataque se diera. Porque esas vidas han sido transformadas, Pablo dice, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Desde el mismo día que escucharon la predicación de Epafras y la entendieron y la aceptaron. Notemos, hermanos, esto es muy importante, que hay una secuencia de verbos que son muy importantes, que de alguna manera nos ayudan a entender cómo es que el Evangelio opera. El Evangelio lleva fruto. Es aquel que, como dice el versículo 7, desde el día que es escuchado, es conocido y luego aprendido. Hay 3 verbos ahí. Pablo dice, depende de la versión, oístes o oyeron. Comunica no solamente el oír el Evangelio, sino el percibir, el escuchar atentamente, el prestar atención. Es solo cuando una persona escucha atentamente, ¿no? Y las esposas pueden dar fe de eso, de que muchas veces nos hablan y los esposos estamos, ¿no? Y dice, querido, a ti te estoy hablando. Bueno, uno a veces oye pero no escucha, y este oír que Pablo dice acá es de ese tipo de evangelio, de ese tipo de actitud de aquel que recibe el evangelio, no solamente escuchándolo, que alguien está hablando, sino prestando atención. Es este escuchar de Romanos 10:17, el escuchar el mensaje salvador del evangelio. Ahora, cuando dice que conocisteis el evangelio, esto habla de lo que es la parte experimental, en el buen sentido, conocer por haberlo practicado. No solamente es una cosa de teoría, es conocer y poder ser partícipe de las bendiciones de Dios. Y una de las razones de poder conocer esa gracia de Dios es porque es recibida a través de ¿qué? De la palabra de verdad, el Evangelio. Y Pablo dice en Romanos 1:16 que este Evangelio es poder. Este Evangelio transforma. Ahora, cuando Pablo dice, el otro verbo que usa ahí es que estos colosenses conocían. Esto implica observar, percibir, discernir, reconocer la verdad y poder distinguir el error de la verdad. Por eso les está diciendo, no se dejen engañar por estos falsos maestros. Ustedes conocen el Evangelio de Cristo. Ustedes lo pueden atestiguar aún viendo sus vidas transformadas. En Romanos 1:32, Pablo usa la misma palabra de conocer, pero en una manera negativa, hablando y condenando a aquellos que conocen la verdad de Dios, pero
se complacen en aquellos que justamente no la practican. Y como hablé la semana pasada, conocer la verdad no es suficiente para creer, pero es un paso necesario para creer. Pedro, por ejemplo, nos dice lo mismo en 2 de Pedro 2:21. Escuche lo que dice Pedro. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero hermanos, estos creyentes de Colosas oyeron, conocieron y lo aprendieron. Como dijera el Señor, ¿se acuerdan en Juan 8:32? Conocerán la verdad y la verdad ¿qué? Los hará libres. Ellos lo aprendieron de Epafras, conocieron esta verdad. No solamente la oyeron, no solamente la conocieron, ellos la aprendieron y fueron libres. Estos creyentes de Colosenses son la antítesis de lo que Pablo habla que le pasa a las mujercillas que están cargadas de pecado, que habla 2 de Timoteo 3:6. Dice que estas mujercillas siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Pero, ¿cómo es que sabemos que estos colosenses están aprendiendo la verdad de Dios? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque Pablo les muestra que tanto ellos como los otros cristianos esparcidos alrededor del mundo están llevando fruto en buena obra. Esa es la manera en la que usted sabe si es salvo. ¿Está usted llevando fruto? ¿Quiere confirmar su fe? ¿Está dudando de su fe? ¿Cómo es su vida? ¿Se ve el fruto del Espíritu Santo en su vida? Bueno, y esto, hermanos, cuando vemos ese fruto, cuando vemos que estamos creciendo en el conocimiento de Dios, adivinen qué. Esto también le da aliento a usted para que redoble sus fuerzas en compartir el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio lleva fruto. Y Pablo busca establecer y arraigar la vida espiritual de estos colosenses, mostrándoles justamente la verdad del Evangelio. Pero también el poder del Evangelio. El poder que podía verse visto en la vida transformada de esos colosenses. Llevar fruto e incrementar, llevar fruto y crecer en el conocimiento de Dios es la señal más visible del crecimiento del creyente a través del Evangelio de Cristo. Esto no se refiere a un crecimiento geográfico o numérico. Acá en el Ministerio Hispano nos encantaría tener más gente, pero no es la meta. La meta que tenemos es crecer en conformidad, crecer en parecido a Cristo. Pablo da gracias a Dios empleando justamente esas palabras con la intención de dar una suave exhortación a sus lectores. Él les está diciendo, ¿ven que el Evangelio está dando fruto constante en sus vidas? ¿Lo ven? No lo dejen, no lo abandonen, no renuncien, no se aparten, no crean la mentira. Dejen de hacerle caso a esos herejes y continúen firmes en el Evangelio que Epafras les predicara. Así que ahora le daremos una mirada a Epafras para que veamos su ejemplo y para que Epafras lo inspire. Epafras es un ejemplo hermoso que Dios nos está dando y que Pablo está escribiendo acá, conforme le da gracias a Dios por este Evangelio. Porque él también le da gracias a Dios por el evangelista. Y esto nos sirve a nosotros, ¿sabe para qué? Para que usted redoble sus esfuerzos de compartir el Evangelio de Cristo. Sea un Epafras acá en el área de Milford. Y el punto 2 que tengo para ustedes es agradeciéndole al Señor por su mensajero. Agradeciéndole al Señor por su mensajero. Pablo sigue agradeciéndole a Dios por la eficacia del Evangelio en la vida de los creyentes. Y habiéndole agradecido a Dios por el mensaje del Evangelio que acabamos de ver, ahora pone su mirada en agradecerle a Dios y al mensajero del mensaje. Leemos. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra.
el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Hermanos, créame que como servidores de Dios que todos nosotros somos, tenemos tanto para aprender de Epafras. Tenemos muchísimo para aprender de este hombre. Y es por eso que Pablo escribe en esta sección donde él le está agradeciendo a Dios. En el versículo 7 muestra la fidelidad de Epafras como un ministro al servicio de los colosenses en representación del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que dice ahí Pablo en el versículo 7? Habla de la fidelidad de Epafras. Y luego inmediatamente de eso, en el versículo 8, nos muestra la fiabilidad de Epafras. Fiabilidad y la confianza que uno puede tener en Epafras como mensajero de Pablo, en este caso, en nombre de los colosenses. Conforme estudiamos la vida de este mensajero del Evangelio de Cristo, lo que salta de las páginas de la Escritura es su efectividad en la evangelización de los colosenses. ¿Y saben por qué él fue efectivo? ¿Quiere usted ser efectivo? Haga lo que hizo Epafras. ¿Qué hizo Epafras? Él predicó el Evangelio de Cristo. Acá no hay secretos. Acá no hay bandas de rock tocando. Acá no hay entretenimiento en esta iglesia. Acá se enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Dios. Y venimos a escuchar a Dios. Y venimos a adorar a Dios. Y venimos a bendecir su nombre. Y venimos a cantarle loas por su gran salvación. Y venimos con un corazón agradecido y desbordante de gozo por el Evangelio que hemos recibido, por las buenas noticias que hemos recibido. Así que, Epafras. ¿Qué más hizo Epafras? Bueno, Epafras aparentemente era un miembro del equipo evangelístico de Pablo. ¿Cuál era la misión de Epafras? Evangelizar el valle del Lico. O sea que él se convirtió al Señor en su estadía en Éfeso. Es muy probable, y digo muy probable, probablemente, porque puede ser las dos cosas. Puede ser que se convirtió en Éfeso y Pablo lo envió, o puede ser que él de su deseo, inmediatamente que se convirtió, fue por su propia cuenta y luego fue a Pablo. Cualquiera sea la situación, Pablo nos informa en el 4:12 de Colosenses que Epafras, quien era un nativo de Colosas o un miembro de la iglesia colosense, había llevado a cabo una obra misionera con labores evangelísticas, con labores didácticas y con labores pastorales en esa ciudad. Epafras conmovió la ciudad. Y qué lindo sería que cada uno de nosotros conmueva esta ciudad de Milford. Ahora, en el 4:13, Pablo nos informa que este mensajero del Evangelio también llevó actividades misioneras en ciudades aledañas, Hierápolis, Laodicea. Así, aunque él no haya sido el que plantó las iglesias, supongamos que él no fue, claramente vemos que ellos habían escuchado el Evangelio a través de él. Pablo le agradece a Dios por este hombre. Pablo le agradece a Dios por este mensajero del Evangelio, quien había sido instrumento de Dios para comunicarles la palabra de verdad. Y había tenido un importante trabajo, había ejercido un importante trabajo y había tenido una, acción de parte de evangelística, no solamente, pero de pastorear a esa iglesia con resultados formidables. ¿Por qué? ¿Cómo se sabía? Por las vidas transformadas de estos colosenses. Y Pablo da testimonio de esto. Pablo ve y escucha que esta iglesia había sido edificada en Cristo. Y Pablo dice: oíste de la gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendiste de Epafras. Y es ahí cuando vemos que el apóstol deja en claro su agradecimiento a Dios por la vida de Epafras. Él está verdaderamente agradecido por Epafras. Y se podría aún inferir que dado que Pablo raramente da este tipo de afirmación tan fuerte a nivel ministerial, él está tratando de recordarle a la iglesia colosense acerca de la cualidad pastoral de Epafras. Pablo describe el ministerio de este hombre refiriéndose a él como nuestro amado consiervo.
Y eso tiene tanto valor, eso tiene tanto peso. Pablo lo describe como tantas veces se ha descrito a sí mismo, de que él es un siervo de Dios, él es un esclavo de Cristo. El apóstol Pablo describe a Epafras en la posición más humilde que una persona puede tener en la casa de Dios. Esa persona es alguien que vive una vida abnegada de sacrificio, una vida de sufrimiento, constantemente sacrificándose por la vida de los demás. Es parte de la casa, pero vive como un esclavo. El ejemplo de Epafras, hermanos, nos sirve para que ustedes y yo redoblemos nuestros esfuerzos para predicar el Evangelio de Cristo. ¿Entiende usted las implicaciones de lo que llamarse esclavo significa? Vamos a hablar un poco de eso. Un esclavo de Cristo no presume de su posición en la familia de Cristo. Él tiene el mismo padre que aquellos a los que él mismo está sirviendo, pero él ha renunciado a sus derechos filiales. ¿Para qué? Para servir fielmente a los demás. Y esta es una gran enseñanza para nosotros. Debemos adoptar un espíritu de siervo. Debemos justamente tener ese espíritu de esclavo para poder servir a los demás sin creer que nos merecemos algo. Eso fue lo que hicieron Pablo, Timoteo, Epafras. Eso fue lo que hizo Cristo, que se humilló a sí mismo para venir a servirnos. Él se negó a sí mismo. Y Pablo presenta justamente a Epafras como un siervo de esta magnitud. Y la pregunta del millón obviamente acá es, Epafras, ok, hablando de Epafras, ¿era enviado por el Señor? ¿Era enviado por Pablo? ¿Era enviado por los colosenses? Hay tres posibilidades, ¿no? Entonces veamos esto un poco. Que Epafras ha servido fielmente a Cristo como representante de Pablo en Colosas. Esa puede ser una posibilidad. ¿Qué otra posibilidad hay? Que Epafras ha servido fielmente a Cristo en su ministerio a favor de los colosenses. O la otra es que Epafras ha servido fielmente a Cristo como representante de los colosenses para atender a Pablo en sus prisiones. Hay tres posibilidades. Yo personalmente me inclino porque es un poco de cada cosa. ¿A qué me refiero? Yo creo que Epafras se inició como un enviado de Pablo y como tal les predicó el Evangelio a los colosenses. Que luego sirvió como enviado de los colosenses, luego que sirvió ahí un tiempo, luego fue enviado por los colosenses a servir a Pablo. Y que al servir a Pablo y a los colosenses, él está sirviendo a Cristo. Y que porque sirve a Cristo, él sirve a Pablo y a los colosenses. Es lo mismo con nosotros. ¿Qué nos enseña? Que no importa si tenemos un título, un cargo en la iglesia, qué es lo que sea que seamos. Usted no me sirve a mí, no sirve a los ancianos de la iglesia. En un sentido, me sirve a mí y sirve a los ancianos de la iglesia. Pero lo que tiene que ver es que usted sirve a Cristo. Porque sirve a Cristo, me sirve a mí y sirve a sus hermanos. Porque sirve a Cristo, sirve a los ancianos de la iglesia. Y cuando sirve a los ancianos de la iglesia, me sirve a mí y sirve a Cristo. Es un espíritu abnegado que se ve. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, este es el versículo 7. Una sección donde Pablo nos muestra la fidelidad de Epafras como un ministro al servicio de los colosenses, en representación de Pablo. Ahora, Pablo habla de la fiabilidad, que es evidente en Epafras. ¿Cómo? Bueno, Pablo habla muy bien de su ayudante. Y hay una razón por la que Pablo habla muy bien de su ayudante. Porque él no quiere que la reputación de Epafras se vea manchada, ni por la sospecha de los propios colosenses de que los ha denunciado con Pablo, o los tiró debajo del bus, ¿no? Pues fue y le dijo a Pablo, ¿no? Ni tampoco que los falsos maestros puedan atacar a Epafras, desprestigiándolo delante de la congregación. Entonces, por esas dos razones, Pablo habla muy, muy, muy bien. Y como se dice, se toma mucho cuidado en resaltar las cualidades pastorales y el carácter de Epafras. Ahora, él está protegiendo la reputación de su amigo que está sirviendo junto con él.
En otras palabras, por las dudas que alguno piense que Epafras es un chismoso o que se entromete en lo que no le importa, Pablo les está mostrando que Epafras ama profundamente a los colosenses. ¿Cómo lo hace? Bueno, cuando él dice que este amor está basado en el Espíritu. Dice, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Y acá la pregunta es, ¿se refiere al Espíritu humano o se refiere al Espíritu Santo? Bueno, gramaticalmente pueden ser las dos cosas, pero si consideramos que Pablo acostumbra a involucrar a la Trinidad, él involucra a la Trinidad en las cosas que habla acerca del creyente y Dios. Entonces, yo lo que entiendo es que en esta parte final, Pablo está trayendo en este agradecimiento que está haciendo, así como nombró a Dios Padre y Dios Hijo en el versículo 3, cierra esta sección de agradecimiento trayendo al Espíritu Santo. Recordemos eso, que es el Espíritu Santo el que está trabajando en estas vidas a través del Evangelio de Cristo. Este es un amor que tienen estos colosenses informado por la palabra de Dios. Y es el mismo amor que nosotros tenemos que tener. Es un amor informado por la palabra de Dios, es un amor del Espíritu que nos va a ayudar a servirnos unos a otros en la congregación y salir a predicar el Evangelio de Cristo para justamente salvar vidas. Es este tipo de amor del Espíritu que es un desbordamiento del amor de Dios derramado en sus vidas a través de la obra de Cristo, que recibieron por el amor del Padre. Así que, ¿cómo podemos concluir este mensaje? Bueno, estamos concluyendo esta sección de agradecimiento de Pablo a Dios por los colosenses, ¿no? Y en esta ocasión el agradecimiento de Pablo está concentrado en el mensaje de salvación y en el mensajero que Dios usó. Y el mensajero usado por Dios para bendecir a esta congregación fue Epafras. Este mensaje de agradecimiento de Pablo por la eficacia del Evangelio en la vida de los creyentes, al centrarse en agradecer por el Evangelio y por el mensajero, ¿sabe qué, hermanos? Nos ayuda a nosotros. ¿De qué manera? Nos ayuda a que redoblemos nuestros esfuerzos de compartir el mensaje de Cristo. Milford nos espera, Millsboro nos espera, Greenwood nos espera, Wilmington nos espera, Harrington nos espera, Lincoln nos espera. Llevemos el Evangelio de Cristo y veamos quiénes tiene el Señor ahí para su gloria. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias de que podemos hacernos eco del agradecimiento del apóstol Pablo, eco de su agradecimiento por el poder del Evangelio, eco de que él vio claramente por lo que veía en la vida a nivel mundial lo que estabas haciendo en ese tiempo, pero también escuchó del poder transformador de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por este momento en que justamente vamos a celebrar que hemos sido salvos. Vamos a celebrar a Cristo, vamos a recordarle, vamos a tomar nuestro pan, tomar nuestra copa y recordar a nuestro Señor, recordar su sacrificio. Te amamos y te damos gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo y para tu gloria. Amén.